El Gobierno de Canarias va a eliminar el IGIC sobre la compra de vehículos híbridos, vehículos eléctricos y bicicletas. Esta proposición de ley podría aprobarse antes de que termine el año y persigue impulsar un parque móvil más respetuoso con el medio ambiente. Hay que recordar que en Canarias el parque móvil es el más antiguo de España y la matriculación de coches eléctricos o híbridos no llega al 0,2%. Un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos con Rafael Pombriego, que es presidente de la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles. Señor Pombriego, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, una medida de la que estamos hablando, señor Pombriego, que venían reivindicando desde hace muchísimo tiempo. Bueno, hemos reivindicado que se ajuste el IGIC de los vehículos en general, no solamente de los coches eléctricos. De todas maneras, pensamos que es una buena medida, es una buena iniciativa que va a permitir que, que este tipo de vehículos, que son el futuro, pues empiecen a comercializarse mejor, porque como comentaba, prácticamente la cuota de mercado que tienen en la actualidad es muy pequeña, a pesar de los esfuerzos que están haciendo las marcas y los gobiernos también en toda Europa. Sin embargo, los resultados en cuanto a ventas pues son por ahora más bien escasos. Vamos a ver si este tipo de ayudas permiten relanzar la venta de los vehículos alternativos, que como digo es el futuro que vamos a ver en los próximos años. Esto permitirá a lo mejor acelerar un poco, pero el camino está trazado, el camino de la sostenibilidad en la movilidad es el que es y bueno, yo creo que es una buena medida. Y de ejecutarse esta medida, señor Pombriego, y estableciendo una media, ¿cuánto nos podríamos ahorrar con esta bonificación si adquirimos, por ejemplo, un coche eléctrico o un coche híbrido? Bueno, en la actualidad ya los coches eléctricos e híbridos tienen un buen tratamiento fiscal en Canarias. No se olvide que hace años el Gobierno ya decidió aplicar el tipo del 3% a este tipo de vehículos frente al 9,5 o al 13,5 que se aplica al resto de los vehículos de turismo, ¿no? Por tanto, vamos a tener un descuento importante de 3 puntos porcentuales, que no existe una regla fija porque los precios de los vehículos eléctricos e híbridos, afortunadamente hoy la gama es muy amplia y nos podemos encontrar con diferentes precios, pero teniendo en cuenta que es un 3%, pues aproximadamente de cada 10.000 euros pues vamos a ahorrarnos unos 300 euros, más o menos la cifra. A medida que aumente la cantidad, la cifra a deducir será mayor porque es un porcentaje aplicable sobre el precio. Por tanto, yo creo que es una buena medida, un buen incentivo y esperemos que lo importante que dé resultados y que veamos que en los próximos meses pues se empiezan a comercializar mejor este tipo de vehículos. Porque hasta ahora, por ejemplo, el consumidor sigue creyendo que adquirir un coche de estas condiciones, híbrido, eléctrico, sigue resultando demasiado caro. Yo creo que la gente ya es consciente de que cada vez la oferta es mayor y todas las marcas, como he comentado anteriormente, están poniendo en el mercado productos eléctricos y productos híbridos. Por tanto, lo que ha pasado es que la gama de precios ha aumentado considerablemente, porque ahora puedes arrancar desde 15, 16.000 euros hasta vehículos híbridos o eléctricos de hasta 50.000 euros. Es decir, que afortunadamente cada día el mercado se abre mucho más y las posibilidades para los ciudadanos también aumentan de esta manera. Por tanto, yo creo que existe una gama amplia para elegir y esto permitirá con el tiempo, además cuando se generalicen, probablemente cuando se estandaricen aún más y la oferta aumente más, probablemente veremos que los precios también bajarán y se pondrán prácticamente a los mismos precios que están los vehículos térmicos en la actualidad. Pero todo esto es un proceso, es verdad que las autoridades están potenciándolo para que se implemente con mayor celeridad, pero yo creo que más que el problema del precio, yo creo que el problema hoy en día, sobre todo del vehículo eléctrico, está referido, primero, es verdad que existe cierto desconocimiento por parte del público en general, pero por otra parte, el gran acicate de este producto es la recarga. Es ahí donde todavía se tienen que hacer esfuerzos porque la gente aún no confía demasiado en que va a tener una recarga efectiva y rápida. Cuando se generalicen en las comunidades de propietarios y en los sitios públicos los puntos de recarga, cuando la gente vea electrolineras repartidas por todo el territorio con sistemas de recarga rápido que tardan apenas 5 o 10 minutos en cargar el coche, yo creo que ahí va a ser el punto de inflexión donde probablemente se verá un incremento importante de las ventas. Pero ahora mismo es lo que falla un poquito, aunque en cierto modo para la demanda que hay se puede atender perfectamente, pero yo creo que cuando se generalice y la gente vea que no hay ningún problema en recargar su vehículo en cualquier punto de la geografía de las islas, entonces probablemente veamos cómo el mercado va a crecer de manera exponencial.
Así va yo, señor Pombriego, porque ¿cuántos llegarán a un concesionario de vehículos interesado en un coche de estas características, un coche híbrido, un coche eléctrico? Y siempre van con la misma pregunta: ¿cuánta autonomía puede tener este coche? No me voy a dejar tirado en cualquier lugar, sobre todo por los puntos de recarga. ¿Cuándo podrá ser competitivo un coche de estas características? ¿Está lejos o está cada vez más cerca? Está ya, porque ya hay productos que tienen autonomía de hasta 480 kilómetros. Usted imagínese en Canarias quién recorre 480 kilómetros diariamente. Ya. Muy poca gente. Nuestros recorridos medios son 30-40 kilómetros, con lo cual uno de estos vehículos podría atender perfectamente la demanda de movilidad de una persona durante 3 días. Es decir, que ya la tecnología está. Y además le digo a la gente, le informo a la gente que estos coches tienen unas prestaciones y unas características totalmente iguales a las que tiene un coche térmico en la actualidad, desde el aire acondicionado, desde la comodidad de los sillones, la radio, etcétera, etcétera. Es decir, que tienen todas las prestaciones que da un coche actual, ¿no? Por tanto, yo creo que ese realmente no será el problema. El problema es que la gente conozca y sobre todo lo que decía antes, ¿no? Que se generalice en los lugares públicos, en las comunidades de propietarios, los puntos de recarga, que den tranquilidad. Pero incluso así, con las limitaciones de 280 kilómetros que pueden prestar ya algunos de estos vehículos como autonomía, es muy difícil que si no se hace una planificación, si no se hace una mala planificación, en muchos casos no va a haber problemas en cuanto a la duración y utilización de la batería para un uso normal y cotidiano y normal. Bueno, está claro que el objetivo es impulsar un parque móvil más respetuoso con el medio ambiente, teniendo en cuenta, y lo estábamos diciendo al comienzo de esta entrevista, que en Canarias nos encontramos con uno de los parques móviles más antiguos del país. Por tanto, yo creo que a la hora de cambiar de coche ya tenemos que cambiar el chip, concienciarnos y apostar por un coche de estas características. Bueno, y otra de las cosas que nosotros hemos dicho, que la mía está muy bien, pero ya hay incluso vehículos térmicos que contaminan incluso por debajo de los 100 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, que son cifras muy bajas. Y por eso le hemos dicho al Gobierno, por ahora por la prensa, porque no hemos tenido oportunidad de sentarnos a hablar desde un punto de vista técnico con la Administración, le hemos dicho que la medida se debería generalizar a todos aquellos coches que generan emisiones muy bajas, ¿no? Porque un coche eléctrico, desgraciadamente en las islas, por el mix de producción energética que tenemos, tampoco es un coche absolutamente limpio, igual que ocurre con los híbridos. Y hay muchos térmicos que hoy en día, como digo, están a niveles de emisiones muy, muy bajos. Por lo tanto, se debería incluso extender la medida a este tipo de vehículos, además de otras tecnologías como puede ser el hidrógeno, la pila de combustible o el gas natural. Pero bueno, yo creo que, como se comentaba, lo importante es que el plan se renueve, porque la mayor parte de la emisión la emisión contaminante que se genera en las islas por el automóvil no la están generando los vehículos que se acaban de matricular o los vehículos nuevos. Lo que genera la mayor polución ambiental por la emisión de los vehículos son los coches antiguos, de más de 10 años fundamentalmente, porque la tecnología ha mejorado, como acabo de decir, notablemente en los últimos años, y esto ha permitido que los coches de hoy pues sean muchísimo más respetuosos, incluso siendo térmicos, muchísimo más respetuosos con el medio ambiente que un coche de hace simplemente 10 años. Y hablando precisamente de esa concienciación y también teniendo en cuenta el volumen de turistas que nos visitan, que también utilizan los coches de alquiler, ¿son cada vez más los turistas que nos visitan que ya vienen pidiendo, por ejemplo, un coche híbrido, un coche eléctrico para desarrollar, para disfrutar de sus vacaciones aquí en las islas? Pues existe demanda, pero según nos consta, por los datos que nos dan las organizaciones del sector, todavía no es una petición generalizada, desafortunadamente. Pero yo pienso que con el tiempo, una vez que, como decía anteriormente, también depende del origen del ciudadano que viene, ¿no? Probablemente una persona que viene del norte de Europa será en esto más exigente que una que viene del sur. Pero en líneas generales nos estamos viendo que todavía existe una demanda generalizada en el sector turístico respecto al Rent-A-Car en este sentido. Ojalá, porque yo creo que sería un buen dato, y como digo, con las prestaciones que dan estos coches y sobre todo teniendo en cuenta la geografía de las islas y la importancia que tiene el sector del Rent-A-Car en las islas, sobre todo porque es un medio que utiliza muchísimos turistas para visitar todos los rincones y generando riqueza en muchos rincones de las islas, que de otra manera sería prácticamente imposible. Pues bueno, como digo, ojalá con el tiempo esto revierta y que el coche eléctrico sea una demanda importante por los miles de turistas que nos visitan y que esperamos que nos sigan visitando. Bueno, está claro que la intención es sustituir el vehículo eléctrico por los vehículos que se alimentan de combustibles fósiles, y en este caso, y aprovechando su presencia, señor Pombriego, ¿qué pasará con el coche diésel, teniendo en cuenta las últimas noticias donde el Ejecutivo Nacional hablaba prácticamente de que tiene los días contados
ya está creado cierta incertidumbre entre esos consumidores que acaban, por ejemplo, de adquirir un coche diésel, por ejemplo. Pues yo creo que la palabra que acaba de decir usted es la que prima, es decir, la incertidumbre. Nosotros estamos muy descontentos con las declaraciones que ha hecho la ministra del ramo. Nosotros pensamos que, es que es así. Hoy en día los vehículos diésel se homologan sin ningún problema en Europa. En España se homologan todos los días vehículos diésel y no pasa absolutamente nada. Y están legalmente regulados y se pueden matricular igualmente sin ningún tipo de problema. Entonces este tipo de anuncios lo que están generando es un daño terrible a los fabricantes, a los distribuidores, pero también a la ciudadanía, porque está dejando a mucha gente con miedo en el cuerpo, pensando que mañana no van a poder circular con su vehículo diésel. Lo que sí es verdad es que no es así, pero lo que sí es verdad que el vehículo diésel, como el vehículo térmico en general, tendrá que ir desapareciendo, pero lo que no podemos permitir, o no se debería permitir, es que cada ciudad o cada estado, incluso en la Unión Europea, legisle esto de manera independiente sin tener en cuenta el contexto general en el que nos movemos, donde es necesario, sin lugar a dudas, una armonización. Nadie se opone a que se cambie, que en el tiempo el coche diésel vaya desapareciendo como el de gasolina y lo sustituya por vehículos alternativos, como estamos comentando durante esta entrevista. Pero se tiene que hacer de forma pausada y de forma armonizada. Lo que no puede ser es que se venda un coche y una ciudad de Alemania no permita entrar ese coche por el centro de la ciudad, la ciudad de vecina sí lo deje entrar, que en España haya lugares o comunidades autónomas que prohíban la circulación de un diésel y en otras no. Esto es un disparate. Entonces, lo que está pidiendo el sector a nivel europeo es que esto se armonice y se aplique en políticas generales para todo el contexto europeo, de tal forma que se dé tranquilidad tanto a la industria, a los distribuidores, como a la ciudadanía en general, eliminando este tipo de incertidumbres que no ayudan en nada. Pues Rafael Bombriego, presidente de Fredica, una vez más, gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días Canarias. Hasta la próxima. Encantado, un fuerte abrazo.